Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Buenos días, sean bienvenidos una vez más aquí a este espacio, Aquí se habla libertad, un programa de Pedro Uruchurtu, pero hoy estamos sin Pedro Uruchurtu porque tiene compromisos, pero tengo un gran amigo, un gran colega periodista, un guerrero del teclado, que ha dado mucho de qué hablar esta semana, Gabriel González, bienvenido. Gracias, Justo. Sí, hoy tendremos la responsabilidad de estar con ustedes a esta hora. Uruchurtu no está, pero aquí vamos a estar acompañándolos durante una hora, conversando y analizando todo el panorama nacional, lo que ha sucedido internacional, así es, lo que sucedió en Bolivia, lo que sucedió este martes en la Asamblea Nacional con el diputado Viallo Pilieri, y entre otras cosas. Y esto se ha convertido, sin lugar a duda, el bastión de la radicalidad, de la verdad, porque vamos con todo. Pero antes debemos darles las gracias a quienes hacen esto posible. En la dirección general de la estación, Jaime Nestare. En la gerencia de producción, Willy Arcaya. En la producción, Justo Navarro, Catherine Manzano y Malala Nogales. En el control, César Arteaga. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales de Gabriel. @IsmaelGabriel22. Y en la mía, @JustoNavarro, JE. @RCRZ50. También pueden seguirla, pero ellos tienen más seguidores que yo, así que síganme a mí. Bueno, pero lo importante aquí es que ya tenemos a nuestros invitados. Están allí, ¿verdad? Tenemos a Jorge Velarde Rosso, politólogo e historiador, fundador de Libera Bolivia y docente universitario. Y también tenemos a Juan Pablo Chamón, politólogo y cofundador y director del proyecto Libera. Están allí, ¿verdad? Bienvenidos aquí se habla libertad. Gracias, Justo. ¿Nos escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Un gusto volver a estar con ustedes nuevamente. Para nosotros también. Jorge, Bolivia. Hoy Evo ya no está en Bolivia. ¿Qué está pasando? Y queremos que hoy nos puntualice qué está sucediendo actualmente en las calles de Bolivia. También qué está sucediendo en el Senado, en el Parlamento, para saber cómo se está llevando toda la transición en el proceso de ordenar un país que tuvo durante 14 años con el socialismo. Sí, lo primero podemos decir, ¿no? El cese de la usurpación, como usted decía hace un momento, se ha logrado. Evidentemente ya Evo Morales ha tenido que salir del país porque ya no podía gobernar. Ya en sus propias bases no le iban a responder el ejército, no le respondía la policía, no le respondía, y ha tenido que ir huyendo. Entonces eso es un punto importante a decir, ¿no? O sea, hemos podido vencer a este monstruo, a este Goliat, como decimos, del socialismo del siglo XXI. Pero evidentemente salir de 14 años de usurpación, de gobierno autoritario, etcétera, no es fácil. Todavía hay gente que está generando cierta tensión, porque hay que decir, no es, son manifestaciones cada vez más residuales, por así decirlo. En cierto sentido me parecen desordenadas, porque hay muestra de que hay infiltrados cubanos o venezolanos, pero son intentos cada vez más residuales. Así es, y recientemente se conoció la información de que detuvieron a un exguerrillero de las FARC, un argentino. Han detenido a venezolanos y a cubanos infiltrados en la protesta. Incluso Murillo decía, hay agentes de la FARC, venezolanos y cubanos, que van a recibir la máxima pena. Esto es consecuencia de las actuaciones del Foro de Sao Paulo, lo que hemos denunciado, que es un sistema expansionista por la región. Sí, creer que el cese de la usurpación es una cuestión fácil que se va a dar por la salida pacífica de estas personas es una ilusión y no tiene nada de real. Sabemos que las FARC y otros grupos armados están han actuado todos estos años de manera muy libre dentro de nuestro territorio, porque están primeramente asociados con el narcotráfico y después recién son grupos armados. Lo que más les interesa es ese negocio, y en ese sentido lo que sucede con ellos es que tienen experiencia en movilizar, pero
confiamos en que el nuevo gobierno, a partir del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Defensa, la Policía, las Fuerzas Armadas, van a poder neutralizar estos grupos porque se tiene la información precisa y correcta. Además, la gente ha perdido el miedo y está constantemente denunciando las situaciones que van sucediendo alrededor de los puntos donde se quiere generar presión hacia el nuevo gobierno. Una pregunta aquí con Jorge Velarde. Yo voy a citar un tuit que hiciste el 14 de noviembre. Dice así: Bolivia, nunca olvides el verdadero rostro del socialismo que ves estos días en las calles. Son malos perdedores y no les importa aterrorizar a gente inocente. Estos perdedores que hoy se encuentran en Bolivia, ¿cómo están actuando? Porque sabemos que al Senado, Arturo Murillo denunciaba que grupos violentos se acercaban al Senado y estaban siendo perseguidos para que no sesionaran. Sí. Sí, ya que citas ese Twitter, en un momento que estábamos viviendo en la ciudad de La Paz, pero en varias ciudades también de todo el país, donde después de conocer la renuncia o también después de conocer la salida, como el mismo aparato del régimen anterior, ¿no?, estaba en caos porque ni ellos entendían, ha habido un momento como de una especie de vacío de poder. Y en eso... Por eso decía, son grupos de choque medio desordenados que se autoorganizan, me parece, ¿no? O sea, rápidamente con las bases que tienen más a mano y salen a aterrorizar literalmente, ¿no? A vandalizar la ciudad. Entonces, lo que pasó en esos días es que tenías varios focos hasta llegar a un punto en que la policía, ahí fue el punto máximo del terror, llegó a decir que estaban rebasados, no podían atender todas las llamadas de la población. Y en un momento muy dramático dijeron, necesitamos que el ejército salga para coordinar conjuntamente. Entonces yo estaba tratando de recordar a mis compatriotas, digamos, ese momento en el que todos hemos sentido en el país, y principalmente en La Paz, ¿no? Ese miedo de estamos solos, digamos, ¿no? O sea, a merced de un grupo minoritario de gente que está dispuesta a cualquier cosa porque son malos perdedores. Porque eso es lo importante, han perdido. Han tenido que salir corriendo. Así es. Sí, y en este sentido, ¿cuál es el siguiente paso? Ya sabemos que hay un gobierno de transición, pero ¿cómo ven ustedes esa transición organizada? ¿Cuál es el siguiente paso para comenzar a ir caminos a unas elecciones realmente libres donde Bolivia pueda elegir quién es el próximo presidente? Entenderán que desarmar el aparato estatal de un gobierno de 14 años no le corresponde a un gobierno de transición. Así es. Porque el tiempo no es suficiente. En cuestión de días no se puede desarmar semejante aparato. Y uno de los grandes desafíos que va a tener este gobierno de transición va a ser el de negociar, dialogar e intentar trabajar en la medida de lo posible con este aparato para llegar a convocar elecciones. A partir de convocar elecciones y esto con el paso previo de definir un nuevo tribunal electoral que tenga validez y esté realmente preparado para la misión histórica que va a tener, esa es simplemente la misión que tiene este gobierno de transición. Lo demás le tocará al siguiente gobierno y tenemos plena confianza en que será con elecciones libres y cada uno tendrá la posibilidad, después de muchos años, de optar por la opción de su preferencia y no con la presión de la oposición se tiene que unir frente a Goliat, la oposición tiene que llevar un mismo discurso o se tienen que mantener necesariamente las políticas del anterior gobierno para tener paz social. Juan Pablo, una pregunta. Muchos aquí en Venezuela están hablando de lo que ocurrió en Bolivia puede ocurrir en Venezuela. Es decir, un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas en Venezuela, de la Policía Nacional Bolivariana, por ejemplo, en Venezuela, pueda ocurrir como ocurrió en Bolivia. Nosotros entendemos la naturaleza de lo que enfrentamos hoy en este ex país. Y muchos han querido como vayamos y salgamos a la calle, que quizás pueda ocurrir una ruptura como ocurrió en Bolivia. ¿Qué piensas acerca de estas posturas de diferentes dirigentes políticos? ¿Tú crees que pudiese ocurrir lo mismo que sucedió en Bolivia? ¿Tú crees que depende hoy del ciudadano venezolano o de una dirigencia política la salida de Nicolás Maduro y del sistema criminal?
Yo creo que en Venezuela la gente en las calles ya hizo su parte. Y que es lo siguiente que toca es una firme decisión de la clase política para tomar cartas en el asunto y dejar de jugar a esconderse y salir frente al régimen. Acá hemos demostrado que el diálogo no es el camino, con personas que no se puede confiar. En un diálogo se necesita de dos partes dispuestas a cumplir lo que se queda, lo que se habla, y que estén además dispuestas a ceder en ciertos puntos. Eso no iba a suceder acá, no ha sucedido en Venezuela, y la experiencia ha hecho que la calle presione a la clase política en Bolivia y no se acepte ningún tipo de diálogo. Quizá a mí me gustaría un dato más que me parece importante. Acá gran parte de la rápida pérdida de poder del régimen fue que las tropas, es decir, los rangos más bajos, tanto la policía como el ejército, ante lo masivo de las marchas, no estaban dispuestas a reprimir. Sí sirve como dato para la experiencia venezolana, porque como dice Juan Pablo, la calle en Venezuela ya se ha mostrado, la gente ha salido masivamente. Es ya un estrato arriba, son los dirigentes, la gente que puede influenciar, y como dice Juan Pablo, o sea, el diálogo implica la buena voluntad de las dos partes. Así es, y en Venezuela lo hemos denunciado durante años, lo hemos dicho, aquí ha habido una sociedad civil a la altura de los retos, aquí ha habido una sociedad civil que ha marchado, que ha dejado de marchar, que se ha plantado, una sociedad que ha ido a elecciones, que ha dejado de votar, que convocó un plebiscito, que también fue traicionado. Y ese ha sido el común. Siempre ha sido traicionada por la dirigencia política que va y se sienta a dialogar con un régimen como si estuviéramos hablando aquí simplemente de un gobierno corrupto y no de un Estado criminal. Ahora, sabemos la perversidad de la izquierda latinoamericana, sabemos cómo actúan. Ahora, ¿ustedes creen que Evo y sus fuerzas de izquierda están reorganizándose para desestabilizar el país, como ha sucedido en otros países, como en Chile? Sí, evidentemente, sería ingenuo no pensarlo, ¿no? Yo creo, y eso es parte de la misión que como bolivianos tenemos que mantener esto. Pero también, y eso se ve claramente, en las calles y la gente, el régimen está terriblemente desacreditado, hasta la sigla, la gente no quiere más esto. Y eso es claro, ¿no? O sea, lo que sí puede pasar evidentemente es que estos grupos de choque sigan existiendo, persistan y generen tensión y malestar en los próximos meses, pero ya electoralmente yo veo muy difícil que puedan volver y que Evo pueda volver legalmente a este país. Yo tengo aquí una pregunta con eso de que Evo pueda volver. De hecho, él hizo un tuit donde lo voy a citar. Él dice lo siguiente: hermanos, reitero mi pedido de un diálogo nacional donde estemos representados todos, movimientos sociales, comités cívicos y partidos políticos. Si puedo aportar con mi presencia a la solución pacífica que pare la violencia y cuide la vida, lo haré por mi querida Bolivia. Aquí yo me quiero detener y preguntar, ¿cómo ustedes pretenden enfrentar la justicia cuando la OEA, por ejemplo, en unos estudios que se realizaron 23% de las actas electorales con irregularidades en el proceso de elecciones? Vemos también cómo Evo Morales desconoce el referéndum del 21 de febrero de 2016 que dijo que no a una nueva reelección, y él fue a unas elecciones y hace fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019 para evitar la segunda vuelta. O sea, ¿cómo van a hacer ustedes? ¿Van a llegar a acuerdos? Porque esto también es importante cuando se enfrenta una negociación. ¿Se llega a acuerdos? ¿Cómo van a enfrentar la justicia con Evo Morales como tal, que hoy está en México buscando cómo configurarse para atacar nuevamente, sin lugar a dudas? Como bolivianos estamos convencidos de que nos toca mostrarle al mundo el farsante que es Evo Morales. Por ejemplo, y seguramente lo han visto todos, el tuit que puso él donde estaba echado en el piso y dijo que así había vivido las últimas horas. Pero es una rata, porque es una rata, discúlpame. O sea. Por favor, tenemos que ser serios. Ni que no existieran hoteles en Chimoreo, que ni él tuviese casa donde estaba, o la protección de las personas del lugar. Él no ha dormido en el piso, él no ha estado, y esa es la clara muestra de lo que es él como persona, como gobernante, y lo que ha sido su régimen. Es una farsa,
afuera hay un intento desde México y de la Argentina de intentar mediáticamente mostrar que acá ha habido un golpe de Estado y que la población está siendo vilmente atacada por las Fuerzas Armadas, y eso es mentira. Eso es mentira, la gente está perdiendo el miedo, de a poco estamos saliendo a las calles, de a poco estamos logrando generar una Bolivia distinta a partir de perder algo que siempre hemos tenido durante estos 14 años, que es el miedo. La autocensura se va a ir acabando y eso es paulatino, no se da de un día a otro, uno no vuelve a la normalidad de 0 a 100, sino que se va a ir dando de a poco y hay que entender y hay que apoyar a la transición democrática. Y además entender que lo que estamos haciendo acá tiene que ser un ejemplo para el mundo, pero sobre todo para las clases políticas que han intentado negociar con los regímenes que son criminales. Así es. Jorge, Juan Pablo, vamos a un corte y ya regresamos y seguimos conversando con ustedes. Ya venimos. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Y estamos de vuelta aquí en Se Habla Libertad con unos invitados desde Bolivia, Jorge Velarde Rosso, politólogo e historiador. Y también tenemos a Juan Pablo Chamón, politólogo, cofundador y director de proyectos de Libera. Catherine, vamos a colocar un video, que ha sido un video que ha conmocionado mucho en las redes sociales, cuando el dictador de Evo Morales renunció. ¡Maduro sigues tú! 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 Aquí observamos cómo los bolivianos anunciaban que Maduro sigues tú. Y de eso estamos convencidos acá. Así es, Gabriel. Pero yo quiero preguntar, ¿cómo van a administrar el triunfo de que el dictador haya renunciado y que haya huido como un cobarde y no quedarse solamente, en el triunfalismo y luego traer consecuencias como pasó en Argentina y también por no aplicar las medidas correctas? Y las medidas correctas son estas medidas liberales que apuntan a una democracia moderna. Y quiero citar un tuit para que ustedes respondan cuando Juan Pablo Chamón dijo: muchos me preguntan si le ganamos a la tiranía de Evo Morales, y les respondo con una pregunta: ¿se imaginaban a Evo Morales escapando a México y con otras personas en el Palacio de Gobierno gobernando? Y dice: sí, ganamos. ¿Cómo van a administrar ustedes el triunfo de la renuncia de Evo Morales y lo que inicia como el desmontaje de un sistema socialista que tuvo 14 años? Justamente durante estos días hemos estado trabajando intensamente en pensar la reconstrucción de este país. Tenemos que ser sinceros y honestos que lo que se está dando ahora se ha adelantado a los tiempos que nosotros preveíamos, porque la población ha mostrado
una madurez política. Esta no ha sido una revolución económica, no ha sido nada parecido a algo que tenga que ver con el bolsillo, sino que hemos dicho nuestros valores y la falta de respeto del régimen hacia las personas es suficiente para que nosotros podamos seguir aguantando. Y en ese sentido, creemos que la reconstrucción de este país se tiene que dar desde instituciones que han mostrado una convicción democrática como la policía. La policía nos ha dado una lección a todos. La policía es una institución que hasta hace unos meses seguramente era una de las que peor credibilidad tenía ante la sociedad boliviana y hoy es de las que mayor apoyo van a tener. Y a partir de ellos y a partir de todos aquellos que han ayudado a que se llegue a recuperar la democracia en este país, es que se debe construir esto. Las medidas económicas serán acompañadas por un pueblo que es sumamente emprendedor. Estamos ante una población muy emprendedora. Acá más del 80% de la población se dedica a la economía informal, por lo tanto se dedica al comercio. Y en ese sentido confiamos plenamente en que hay que darles las condiciones de estas personas para que puedan ser de manera más firme y oficial el motor económico de este país. Así es, una transición real, y también lo hemos dicho aquí, pasa por bases sólidas en cuanto a la justicia y en cuanto a las normas. Ahora, ¿cómo en las últimas horas se ha empezado esta cascada de reconocimiento a la nueva presidente? ¿Cómo ven ustedes el no reconocimiento de Rusia? Es parte de estos juegos de poder evidentemente mundiales, ¿no? Sabemos que el gobierno de Evo Morales, o el régimen, mejor dicho, de Evo Morales, respondía a los intereses geopolíticos de Rusia y, como nosotros decíamos acá, o sea, del peor club de malos del mundo y del planeta. Quizá una de las ventajas de ser un país chico era que estos grandes intereses no habían prestado la atención suficiente a lo que estaba pasando aquí. Y lo que hemos mostrado, como dice Juan Pablo, la madurez política de la gente, de que no quiere un régimen que se perpetúe en el poder. La imagen de Evo Morales, insisto, está tan desacreditada que no va a volver. La misma izquierda va a tener que reinventarse porque la gente lo que quiere es trabajar, defender. Eso era lo que estábamos haciendo en las barricadas. La gente estaba defendiendo su propiedad privada, su casa, sus autos, estaba defendiendo su familia, estaba defendiendo a sus vecinos, estaba defendiendo su libertad y su derecho a poder salir tranquilos. En ese sentido, nosotros vemos que sí, en este juego geopolítico van a tratar de mover algunas fichas, pero difícilmente vayan a poder hacer mucho más. O sea, tenemos apoyo también al reconocimiento de Estados Unidos, ha sido rápido, de la región ha sido también rápido. Y para mostrarles, ¿no? Maduro creo que está asustado. Ha mostrado señales de que está asustado con lo que ha pasado aquí en Bolivia. Así es. Mira, mientras nosotros conversamos, vemos en los canales de propaganda del régimen de Maduro que circulan el tuit de Evo que pide diálogo. ¿Cómo ustedes, y aquí en Venezuela ha sido muy, muy marcada la postura de... No son medios de comunicación ya son medios de propaganda. Y eso es un pilar fundamental en esta lucha que damos, ¿no? Las comunicaciones. ¿Cómo han estado los medios de comunicación? ¿Cómo ha sido esa receptividad en Bolivia, con los medios tanto de Bolivia con los de la región? Acá hay una preocupación respecto a los medios argentinos y mexicanos, quienes en este momento están actuando para desinformar hacia el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado con la información que estos medios están entregando. Ayer mismo circulaban fotos y veíamos todos sobre actuación de ciertas personas, de que la represión por parte del ejército era sumamente dura cuando no estaba pasando absolutamente nada. Y el aparato estatal de propaganda se ha apagado completamente desde el día domingo. Ni bien Evo Morales ha renunciado, el aparato estatal se cortó, y distintos canales de televisión con línea pro-gubernamental han ido bajando su intensidad, han ido mostrando y reconociendo al nuevo gobierno, y en ese sentido vemos cómo actúan ciertas personas a conveniencia y a partir de lo que es el poder. Lo mismo está sucediendo con la justicia en Bolivia.
La justicia en Bolivia se ha dado cuenta que no podían seguir manteniendo la represión a partir de la presión del régimen y han empezado a actuar de manera más firme y contundente frente a los intentos de sedición y frente a la liberación de muchos presos políticos que teníamos en el país. Sobre eso es una cosa que es interesante, es un análisis que estamos todavía haciendo, pero creo que en muchos casos también ha sido una especie de estrategia de salvarse cada uno. Entonces, por ejemplo, algo que ha sido interesante ver es como la Fiscalía General inmediatamente, como se confirma o hay suficientes indicios sobre el fraude, pide una orden de aprehensión para todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral, mandando, por eso me parece una especie de, se da cuenta que las fuerzas han cambiado, entonces quiere presentarse mejor y ha sido muy rápido como han aprendido a los vocales de los tribunales, tanto nacionales como departamentales, en una buena señal de no vamos a permitir, digamos, estas irregularidades o vamos a perseguir, digamos, a las figuras más clave. Por eso las renuncias de los ministros y del mismo empezaron a sucederse una detrás de otra, como la rata que más rápido salta del barco es la que se puede salvar. Así es, eso lo hemos visto aquí en Venezuela también, como son partes todavía del régimen chavista, porque se siguen llamando chavistas. Cuando empezaron a ver que había un respaldo mundial con el presidente Juan Guaidó, comenzaron a reconocerlo también. Y ahora se hacen llamar el chavismo democrático, cosa que no existe, para salvar su pellejo. El chavismo es criminal. Es criminal, así es. Y lo que buscan es impunidad. Totalmente. Saltar, como tú lo dices, saltar el barco para salvarse, pero los venezolanos, y sé que ustedes en Bolivia también saben quién es quién, y que en su momento tienen que enfrentar la justicia. Y es algo que nosotros hemos levantado como bandera aquí, que no puede haber una transición con el régimen de Maduro mientras tengan el aparato represivo, mientras tengan el aparato comunicacional, cosa que hemos visto como en Bolivia sí ha funcionado, ¿no? La Fuerza Armada se puso del lado de los ciudadanos y vemos como el aparato represivo, el aparato comunicacional, también se ha ido desmontando para dar paso a una verdadera transición, justo. Sí, y tenemos que despedirlos en este bloque a ustedes. Para mí ha sido un honor, un placer tenerlos Así nuevamente, pero recuerden que cuando los entrevistaba hace 2 semanas, Jorge exactamente decía como que vemos difícil que se pueda llegar a una ruptura en Bolivia, porque parece que la dirección política está como un poco desviada, no está tomando las acciones pertinentes. Hoy vemos que la realidad es otra, porque el ciudadano se impuso, alzó la voz por encima del político y no le tocó más que al dictador renunciar. Pero ahora bien, un mensaje para los ciudadanos venezolanos y para la dirigencia política que hoy está en incertidumbre. Yo diría, y me gustaría ir a un punto que a veces no se dice mucho, apóyense mucho en los valores. La gente tiene conciencia. Esto ha sido una lucha de los ciudadanos porque queremos vivir en libertad. Y libertad no quiere decir que todos somos iguales, ¿no? Entonces, la lucha es, nos tenemos que apoyar entre nosotros, tenemos que estar juntos, vencer el miedo juntos. Yo les diría eso a nuestros hermanos venezolanos. Se puede. Nosotros no creíamos hace 2 semanas que era posible, pero cuando la lucha es por el bien, por la libertad, por la verdad, se puede. Acá lamentando 9 muertos hasta el momento, tenemos que decir que se puede dar además un cese de la usurpación de manera pacífica, pero acá lo importante es la fuerza. Lo importante es tener fuerza frente a la clase política de un lado y al régimen dictatorial del otro, porque son ambos quienes manejan el destino y las distintas situaciones. Así es. Salir de esto no es fácil. Así es. Pero va a ser posible y estamos seguros de eso. De verdad que fue un honor y un placer tenerlos aquí. Aquí se habla libertad. Será hasta la próxima. Gracias, perdón, justo. Chao. Hasta luego. Vamos a una breve pausa y ya regresamos en Aquí se habla libertad por Radio Caracas Radio. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.
Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El gremio de enfermería inició este jueves un paro de 48 horas. Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, el Salario y el sindicato FADES, expresó su rechazo a las declaraciones de Nicolás Maduro, en las que afirma que hay que arroparse hasta donde llegue la cobija. Esa respuesta refleja pues lo que ha sido la política laboral del gobierno. Ignorar la situación terrible que está viviendo el trabajador venezolano. Y en este caso, pues que los gremios docentes justamente han venido planteando, no solamente estos 3 días, sino desde años atrás, viendo cómo su contrato colectivo fue destruido, el desconocimiento pues del diálogo entre sindicatos y el ministerio y el Ejecutivo Nacional, como también los ejecutivos regionales, justamente han actuado y han realizado, por cierto, una actividad que ha tenido pues un éxito en el país. O sea, estamos registrando más de un 80% promedio a nivel nacional, y en casi toda la geografía nacional los gremios han sido capaces pues de actuar, lo que indica para todos los trabajadores venezolanos, públicos y privados, que el destino de esta acción debe ir hacia la organización de un gran paro laboral nacional. 8 custodios permanecen secuestrados dentro del centro penitenciario de Occidente. En internacionales, Rusia aceptó este jueves a la senadora Yanine Áñez como mandataria provisional de Bolivia. En Chile, la cifra de fallecidos durante las casi 4 semanas de protestas alcanzó las 22 personas, 6 de ellas ciudadanos extranjeros. Y en los deportes, Francia y Portugal buscan este jueves su pase a la Eurocopa 2020, 11:34. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. De vuelta en Aquí se habla libertad, hoy con Justo Navarro y Gabriel González. Estamos contactando al diputado Viallo Pilieri, jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio, quienes este lunes votaron en contra o salvaron el voto en cuanto a la designación del Comité de Postulaciones del CNE.
Cabe destacar que el chavismo y la MUD votaron juntos en este acuerdo. El diputado decía o tuiteaba: no siempre lo que se dice es lo que se hace aquí adentro de la Asamblea. Para nosotros lo importante es el cese de la usurpación. Lo tenemos en línea, diputado. Muy buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Justo. Un placer saludarles, no solamente a ustedes, sino a todo el equipo de producción y a todos quienes los están escuchando semana tras semana. Es un honor para nosotros, bienvenido. diputado. Queríamos arrancar justamente, estaba leyendo el tuit de la fracción que decía que el chavismo y la oposición habían votado juntos y fue la fracción parlamentaria 16 de julio quien salvó su voto. Háblenos sobre esto. Sí, nosotros el martes de esta semana, en la sesión pasada, ratificamos la posición que tuvimos la semana pasada y las semanas anteriores en las vocerías de nuestros hermanos y colegas diputados Omar González, Edwin Luzardo, José Luis Pirela, Vignor Hernández y el resto, ¿no? Me correspondió a mí este martes, como jefe de la fracción, ratificar el no estar de acuerdo ni acompañar esa comisión preliminar que se designó en esta sesión, donde se materializa la cohabitación entre un sector de la oposición y los exdiputados del chavismo, porque reafirmo, exdiputados porque ya no lo son, y ese es uno de los temas medulares por los cuales no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo por muchos motivos de forma y de fondo, entre algunos otros, de fondo, el constitucional. Hay una violación flagrante a los artículos 191, 197 y 187, numeral 20 de la Constitución, porque esos exdiputados abandonaron el cargo, ya no son diputados, por lo tanto no pueden integrar esta comisión preliminar de diputados. Pero además de lo constitucional está el tema ético. Esos exdiputados que se reincorporan después de haberse ido hace más de 2 años y medio y abandonado sus funciones en el Parlamento, son los mismos que han saboteado de manera persistente la labor parlamentaria que se intenta hacer allí en la Asamblea Nacional. Pero además de eso, Gabriel y Justo, es un tema de coherencia. Nosotros, quienes hoy integramos la fracción 16 de julio, antes que la misma naciera de manera individual, por ejemplo, en el 2016, pedimos que se designaran las nuevas autoridades electorales porque era un mandato que habíamos prometido en la campaña del 2015. Pero además en el 2017, en el famoso plebiscito del 16 de julio, fue un mandato que nos dieron más de 7.6 millones de venezolanos y nunca se hizo. Ahora nos preguntamos, ¿qué se pretende hacer ahora con la incorporación de estos exdiputados y si ir a carrera en esta comisión preliminar para designar el comité de postulaciones electoral? Nosotros nos preguntamos, ¿será que esto es resultado de las negociaciones de Noruega, de Barbados o de la Casa Amarilla? Porque para nosotros todas esas negociaciones tienen el mismo objetivo. Nuestra pregunta, dime. Sí, termine. Nuestra pregunta también clave es, si estaban esperando que se incorporara el chavismo al Parlamento para esta comisión, ¿en qué términos se da entonces? Porque ellos han dicho, no lo han ocultado, que ellos solo se incorporan para elegir a un CNE que convoca solo parlamentarias, y esa no es la elección que el país necesita, ni es la que el país requiere. Por lo tanto, esto es un claro abandono, para terminar, de la ruta que nos prometió el presidente Guaidó el 23 de enero, que era cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Por lo tanto, viola el artículo 233 constitucional, que fue a través del cual él ahora es presidente encargado, y viola la ley del Estatuto de la Transición, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, nosotros ratificamos el martes pasado que no vamos a ser cómplices de un nuevo engaño, de una nueva frustración y de repartos burocráticos o de cuotas de poder allá en la Asamblea. Yo precisamente ahí me quería detener, y usted decía que ese comité de postulaciones no buscaba el cese de la usurpación, tarea que es la que tiene, o ruta que fue con la que se comprometió el presidente Juan Guaidó en enero. Si ese comité de postulaciones, bajo la presidencia de la Asamblea Nacional y la presidencia interina de Juan Guaidó, no busca el cese de la usurpación, ¿qué busca?
Bueno, ahí hay un doble propósito. Yo no tengo duda, y lo denunciamos el martes, que hay una operación montada y planificada. Un sector, el de los exdiputados del chavismo, buscan acabar con lo que queda de la Asamblea Nacional. Y un sector de la oposición, que allí está plasmada, allí está retratada en la comisión preliminar, busca empujarnos hacia una elección, no importa en qué condición. Por lo tanto, ahí hay un objetivo doble. Ok, diputado, usted denunció, lo que decía ahorita es que hay una intención de destruir la Asamblea Nacional, pero también veo algo peligroso, y es que en plena rueda de prensa una periodista le dice a usted que pareciera que la fracción 16 de julio está en contra de todas las propuestas que hace la oposición, el otro factor de la oposición. Entonces, pareciera también que aquí hay un juego de semántica, de manipulación, porque tampoco se ha hablado de que, oye, hay alrededor de 3 meses que reposa una propuesta para la aplicación del 187 y que no se ha avanzado con el TIAR. Entonces, que quiero que usted, que es periodista además, nos detengamos acá. ¿Qué está pasando con los periodistas actualmente y la fracción 16 de julio? Que parece que hay un ataque constante a las denuncias, además, y denuncias que están argumentadas en lo jurídico. Sí, mira, yo quisiera pensar que es falta de información. Yo quisiera pensar que es alguna ingenuidad periodística de algunos colegas. Pero bueno, aquí cabe cualquier cosa, ¿no? Aquí cabe cualquier cosa. Ahora bien, ante preguntas como esa, nosotros tenemos una respuesta muy clara, que no es solamente por lo que digamos, es por lo que actuamos. Nosotros no es cierto que nos oponemos a todo lo que la fracción que tiene más diputados en la Asamblea Nacional plantea. Eso no es verdad. Y lo dijimos y hoy te lo ratifico. Nosotros fuimos los primeros que manifestamos nuestro apoyo a Juan Guaidó para que fuera presidente. Pero además, fuimos los primeros que le dijimos que al asumir la presidencia de la Asamblea Nacional tenía que prepararse para ser presidente encargado, porque tenía que ajustarse, apegarse al 233 constitucional. Fuimos los primeros que le dijimos que tenía que dictar actos de gobierno, pero también hemos sido los primeros en reclamarle que no puede abandonar la ruta. Nosotros dijimos cuando votamos por él el 5 de enero, Justo y Gabriel, que nosotros no entregábamos un cheque en blanco, y lo hemos cumplido. Sí. 11 meses después hemos votado favorablemente lo que nosotros consideramos es apropiado para el país, y no hemos votado lo que consideramos que es el abandono a la Constitución, abandono a la ruta. Por ejemplo, le decía a esta colega periodista que revisara los últimos acuerdos de las semanas anteriores, donde queda claramente dejado a un lado, votado a un lado, la ley del Estatuto para la Transición, se ha desviado el 233 constitucional, la ruta del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres ha sido bypaseada, ese 1-2-3 lo que intentan cambiar por un 3-2-1, y aquí el orden sí es importante. Por lo tanto, nosotros hemos ratificado la ruta del coraje, hemos ratificado que ese no es el mecanismo, hemos ratificado que con quienes han destruido el país no tiene sentido ni político, ni lógico, ni ético el sentarse a dialogar, y hemos dicho, cuando se nos pretendió poner el ejemplo de Bolivia, hemos ratificado que el ejemplo de Bolivia es una clara demostración donde hubo coherencia, donde hubo firmeza, donde no hubo guabineo, donde no hubo titubeo, y que se le dejó un mensaje muy claro al cual todos los sectores en lo interno de Bolivia y fuera de lo Bolivia captaron. Se nos ha intentado, Justo y Gabriel, chantajear con el tema de la unidad. Se nos ha intentado decir que cada vez que nosotros nos salimos a aplaudir o a levantar las manos de manera automática una posición que se nos lleva, estamos haciéndole daño a la unidad. Y eso no es cierto, totalmente falso, porque aquí, más que tener unidad de cantidad, lo que hay que tener es una unidad de propósito. Si aquí no hay una unidad de propósito clara, llevas al país hacia caminos y hacia derroteros desconocidos. Y nosotros lo que hemos insistido en que el inmenso
la inmensa cantidad de personas, de ciudadanos de este país, 9 de cada 10, lo que queremos es salir de Maduro y de este régimen. Por lo tanto, no es cierto que obligatoriamente nos tengan que obligar a unirnos a quienes no quieren salir de Maduro lo antes posible. Así es, diputado. Y han vendido la unidad como chantaje, pero parece que ahora también venden la calle como chantaje. Y pretenden, una vez más, poner en hombros de los ciudadanos lo que le corresponde a la dirigencia política, como lo vimos en Bolivia, que es asumir con coraje la ruta de la fuerza, no doblegarse, no negociar con la tiranía. Y ahora nos llevan hacia un camino, parece, ¿no?, de que todo depende de si los ciudadanos salimos o no, como si no nos han engañado suficientes veces. ¿Qué piensa usted de estas convocatorias que se han hecho en las últimas horas? Bueno, mira, yo pienso sobre el tratar ahora de echarle la culpa al ciudadano del por qué no hemos salido de esta desgracia. El tratar de decirle que el ciudadano es el culpable por el cual no ha llegado el primer paso de la ruta, que es el cese a la usurpación, no solamente es una actitud irresponsable, sino también una actitud hipócrita. Porque aquí al ciudadano venezolano no le pueden pedir más de lo que ha dado. Mira, el ciudadano venezolano ha puesto muertos, ha puesto heridos, ha perdido puestos de empleo, ha tenido que cerrar la Santa María de sus negocios, de sus pequeñas empresas, ha tenido que emigrar en una cifra escalofriante de más de 5 millones de personas que se han tenido que ir del país, no a hacer turismo, sino a tratar de sobrevivir ellos y a tratar luego de mandar una pequeña mesada para que pueda sobrevivir la familia que aquí queda. Es una irresponsabilidad decir que el ciudadano venezolano tiene que verse en el ejemplo del ciudadano de Bolivia. No, el que tiene que verse en el ejemplo de Bolivia es la clase política que dirige el status quo, porque la clase política boliviana dejó un ejemplo muy claro, repito, con un mensaje coherente, firme, sin guabineo, ni titubeos, que hizo que todos los sectores reaccionaran de la manera que reaccionamos. Y es lo que nosotros hemos insistido en la fracción 16 de julio, es lo que hemos insistido en SOY, es lo que hemos insistido en los partidos que están en la ruta del coraje, es lo que he insistido al frente de este proyecto María Corina, Antonio Ledesma y otros, que no se pueden mandar señales equivocadas, señales erradas, porque mientras tú entonces le pides a la comunidad internacional que te reconozca y te ayude, te sientas con quienes tú quieres que ellos te ayuden a desalojar de allí. Por lo tanto, allí lo que impera es que la clase política venezolana haga una autorreflexión y entienda que no puede seguir empujando la responsabilidad de sus hechos al ciudadano. El ciudadano ha puesto eso y más. El ciudadano ha puesto eso en cada oportunidad que se lo hemos pedido. Cada vez que lo hemos invitado a un proceso electoral va y acude de manera masiva, entusiasta, nos da la posibilidad de un triunfo, el cual luego nosotros no sabemos cobrar. Por lo tanto, no es cierto que el camino para salir de esto, a juro, es dejarnos robar una elección, porque ya suficientes elecciones nos han robado. Diputado, lo tenemos que despedir, se nos hizo muy corto el tiempo, pero agradecidos por tenerlo aquí compartiendo con nosotros estos minutos. Un honor de verdad, diputado Viallo. Y lo importante lo importante que usted señala aquí, ellos no están negociando, están obedeciendo a un sistema criminal y perverso que pretende perpetuarse y sacrificar el futuro de miles, millones de venezolanos. Fue un placer haberlo tenido usted en este espacio. El placer fue mío, Justo, el placer fue mío, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes, les felicito por esa actitud siempre tan firme, tan determinante, tan valiosa, especialmente de la juventud venezolana, y saludos a Pedro Ruchurtu. Gracias. Será hasta la próxima, diputado. Ya volvemos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu, por rcr.tv, la radio que se ve. Y estamos de vuelta, pero ya es el final del programa. Mis redes sociales, @JustoNavarroJ en todas las redes sociales. ¿La tuya, Gabriel? @IsmaelGabriel22. Este programa fue muy importante porque aquí se evidencia que lo que sucede en Bolivia es que hay unidad, pero unidad de propósitos en una dirigencia política, que era la salida del dictador Evo Morales. Y la unidad, el propósito de la dirigencia venezolana debe ser el desmontaje, no solamente la salida de Nicolás Maduro, no solamente de ese criminal, sino de todo un sistema perverso criminal. Y yo quiero leer 2 fragmentos del artículo que sale semanal mío en un medio impreso llamado El Panamericano, que yo titulé así: Su política es una mierda. Han venido lesionando la ruta que ofertaron y que hoy demandamos sin chantaje ni vacilaciones, permitiendo falsos diálogos con la intención de unas elecciones con el usurpador en Miraflores y el chantaje de la pasividad que nadie les cree. Y no, esta vez sabemos que su negociación no es más que obediencia, porque su política es una mierda. En definitiva, esta vez es diferente porque sabemos que no entregamos un cheque en blanco. Por eso, esta vez es diferente, porque decidimos desmontar un sistema desde la raíz, sin impunidad ni cohabitación, que pretenda sostener el status quo del socialismo. Y no se van a quedar, porque dejarlo es que su política de mierda se quede para siempre. Y les digo, socialistas, comunistas, van de salida y para siempre. Y en ese sentido, justo para salir de toda esta gente socialista, hemos insistido una vez más que se retome la ruta del coraje y de la fuerza que va enmarcada en el TIAR. Y para eso, bueno, le hemos hecho insistentemente llamados a Guaidó, porque si algo se nos ha dicho justo es que el éxito de Guaidó es el éxito de Venezuela, y eso es cierto. Pero algo que también es cierto es que el fracaso de Guaidó no es el fracaso de los venezolanos. Y los venezolanos vamos a seguir luchando el tiempo que sea necesario hasta conquistar la libertad, sin chantajes, sin cohabitación y sin doblegarnos. Sin obediencia. Sin obediencia, así es. Con rebeldía, con coraje y con fuerza
hasta liberar a Venezuela y sacar a las mafias del poder y erradicar el socialismo. Así es, y vamos con todo, con fuerza, con coraje. No hay vuelta atrás, y lo hemos dicho en diferentes escenarios. Y hoy en este espacio, el compromiso con esos venezolanos que hoy están en el exterior, que vamos a seguir trabajando todos los días para desmontar este sistema desde la raíz, sin impunidad, y para los que decidan regresar, regresen en una nación, en un país, en una república liberal con la que soñaron nuestros padres fundadores. Y hoy quiero mandarle un mensaje a mi hermano Miguel Ángel Navarro, que hoy no puede regresar a su país por el miedo, por lo que ves hoy que está llegando a España y no puede ver la oportunidad de regresar a la nación que lo vio crecer, su tierra, porque siente miedo, porque se siente desconfiado. Decirle a mi hermano hoy, llegando ya casi las Navidades, que aquí hay un compromiso no solamente de los ciudadanos, sino también de una dirigencia política como la de la fracción 16 de julio, que no va a doblegarse ante el chantaje ni a la cohabitación que algunos sectores pretenden y han pretendido durante más de 20 años. Así es, justo. Venezuela cuenta con 20 para seguir hablando con la verdad, alzando la voz, cueste lo que nos cueste. A veces nos cuesta quedarnos solos con la dirigencia política, pero con los ciudadanos. Y aquí estaremos, diciendo la verdad, diciendo las cosas que hay que hacer, avanzando en la ruta del coraje, porque aquí hay un solo objetivo, que es la liberación de Venezuela y, por supuesto, luego construir la República Liberal Democrática. Y allí es muy importante, sí, solo sin obedecerles al sistema criminal, pero juntos en dignidad y principio. Y será hasta la próxima, esta vez con Pedro Ruchurtu. Hasta la próxima. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Ruchurtu.